Pero hay otros sectores que dependen de agua que se extrae del subsuelo directamente a través de camiones que llegan a diversos puntos de la ciudad. Y hay empresas que durante muchos años han tenido acceso a esa agua para sus procesos industriales. Eso, por supuesto, permitido por ley, pero ha habido algunas cosas que resolver en el camino que vale la pena que Lili Yamamoto, jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la SUNAS, nos ayude a entender mejor. Lili, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado con estas 18 empresas industriales que aducen o no desean pagar el servicio por la gestión de las aguas subterráneas? ¿Cómo no? Tenemos un total de 200 procesos judiciales en la que distintas empresas, gremios, entidades de tipo educativo, recreacional, de una u otra forma pretenden eludir el pago del concepto denominado tarifa de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas. Y en este punto permítanme explicar cómo se diferencia el agua superficial, que es la que viene de la lluvia, aumenta el caudal del río, se acumula en los reservorios. Es un recurso visible. El día que hay sequía, que bajan los caudales y bajan los stocks de la reserva, es posible verlo, calcularlo y adoptar las medidas necesarias para que la población pueda tener acceso al agua. De repente, en forma reducida, con la continuidad interrumpida, pero que todos puedan tener el derecho al agua. No sucede lo mismo con el agua subterránea, que es como si fuera un río que discurre debajo de la superficie. En ese caso no es posible ver si el agua se está agotando, si hay una recarga suficiente. De manera que es posible contar con la explotación del agua subterránea, pero hay que hacerlo dentro de los límites para mantener ese balance, porque es el agua subterránea la que va a ser el plan de contingencia en el caso que el agua superficial empiece a escasear. Y una pregunta con respecto a esto. ¿Se sabe exactamente en Lima en qué puntos están estas aguas, estos bolsones de agua, o no se puede saber con precisión? Eso es parte de del monitoreo y de la gestión. Y afortunadamente todavía no se ha producido un balance como el que ha ocurrido en México hace un par de meses. La segunda ciudad más importante de México se quedó sin agua. No había ni para el uso doméstico. La BBC reporta en un estudio que titula a Monterrey le llegó el día cero porque no tenía ni una gota de agua. Tuvo que suspender el agua, pero incluso para los servicios higiénicos, para las mínimas condiciones de higiene. Y el agua también de subsuelo. Y justamente se atribuye esta consecuencia tan dramática a que no hubo monitoreo y gestión del agua subterránea. Monterrey es una ciudad industrial, caracterizada por la industria refresquera, dicen los mexicanos, de aguas gaseosas y de cerveceras, que consumen grandes cantidades de agua. Pero porque la industria utiliza agua, eso también está claro, ¿no? La de jeans usa agua, la de telas usa agua, todas usan agua, digamos. Y justamente estas industrias usan muchísima agua. De acuerdo. Y entonces estas empresas, ¿por qué no quieren asumir este monitoreo y gestión? ¿Qué argumentos dan? Lo que dicen es que es un tributo confiscatorio, discriminatorio, antitécnico, etcétera. Y que esta gestión y monitoreo no es visible para ellos. Y ellos dicen, pues si no lo hacen, no tengo que pagar. Cosa que no es cierta en primer lugar, porque no se trata de que este monitoreo se haga dentro de su propiedad y que ellos puedan verla. Como se trata de un agua subterránea, de un río, de una fuente común que se puede extraer de distintos puntos, el monitoreo se puede hacer en distintos lugares y ese estudio del balance no necesariamente lo tiene que ver dentro de su propiedad uno de los usuarios. Bueno, ese argumento es bien maniqueo, ¿no? Los suizos también han determinado la huella hídrica y uno puede medir cuánto las empresas van usando de agua todos los años e ir haciendo comparaciones, digamos. No es tan difícil, creo. Pero además se trata de un recurso que se puede extinguir y que es necesario mantener un balance. Además, el agua debe usarse de acuerdo con el bien común, no puede usarlo exclusivamente para mi beneficio. En el caso de las empresas y entidades educativas, recreacionales, no tiene la prioridad del uso doméstico. Entiendo. Históricamente, cuando las empresas llegaron y tomaron esta agua,
¿ya tenían responsabilidad frente a ellas o esto ha tenido que ver con leyes posteriores? Las leyes están adaptándose a la realidad de los criterios de responsabilidad social, de protección del medio ambiente. El hecho que la Organización de las Naciones Unidas en el año 2010 estableciera que el derecho al agua es un derecho humano fundamental, porque de él depende no solamente el desarrollo económico, el bienestar, sino la vida. No lo dudo, pero de pronto, a ver, de las empresas que tengo aquí, AGP o Topitop, no sé, cualquiera, dijo, yo estoy aquí desde el año 60, estoy inventándome el número, y esta norma es del año 89, 2000, no sé. ¿Por qué tengo que pagar lo que nunca he pagado? ¿Puede ser un argumento válido? Yo creo que no, porque se trata de establecer la convivencia dentro de un nivel de solidaridad y no puede priorizarse el espíritu comercial, la prioridad cronológica en el desarrollo económico, el lucro, el capitalismo, por el bienestar y la vida de la sociedad. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué ha pasado con esta demanda que ha sido declarada improcedente en segunda instancia? El Poder Judicial, a través de la tercera sala constitucional, ha declarado improcedente la demanda de 18 empresas. Cuénteme el caso. 18 empresas alegaban de que vulneraba sus derechos constitucionales esta obligación de pago de la tarifa. Y tanto en primera instancia como en segunda instancia declararon que no tenían la razón. Y el caso reciente ha declarado improcedente la demanda. Pero como repito, no es el único caso, tenemos 200 que tienen la misma intención, eludir el pago, ya sea mediante el cuestionamiento de la norma que establece la tarifa o las facturaciones concretas que se dan mes a mes. ¿Es un argumento válido decir, el hecho que yo pague por monitoreo y gestión no va a hacer que en esa napa freática haya más o menos agua? Pero lo que sí va a servir es el monitoreo y gestión es poder planificar y prever. Ese es el punto. Exactamente, y evitar que se llegue al extremo de lo que ocurrió en Monterrey. Y se trata de actividades que consumen muchísima agua. Muchas de estas 18 empresas se dedican al rubro textil. Sí. Y es conocido que la industria textil es la segunda que consume más agua en el mundo. Sí. No quiero dejar de nombrar a ninguna para que no digan que mencionamos solo algunas. Acá están los nombres de las empresas que no quieren cumplir. AGP, Tecnología Textil, Topitop, Creditex, Universal Textil, Owens Illinois Perú, Aris Industrial, Unión Andina de Cementos. Perdonen la lista, pero hay que mencionarlas. Unión Andina de Cementos, Industrias Netalco, Compañía Industria Nuevo Mundo, Cromotex, bien antigua, Hilandería Algodón Peruano, Corporación Textil del Sur, Textiles Camones, Sudamericana de Fibras, es verdad, muchas de telas, ¿no? Metalúrgica Peruana, NK Management y Molitalia. No quieren pagar. Están cuestionando. ¿Qué van a hacer entonces ante esta rebeldía? Pues la SUNAS tiene un deber de proteger los derechos e intereses del usuario y también supervisar las labores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Y tenemos que defender estas acciones. SUNAS tiene un rol de procuraduría, de defensa de los intereses de Estado en el Poder Judicial. Así que allí estamos defendiendo todos los casos. Tenemos un resultado favorable, afortunadamente, pues el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han entendido cuál es la naturaleza del agua, ¿no? ¿Tiene SUNAS las herramientas jurídicas suficientes que le asiste la ley para ganar estos casos con facilidad o necesitaría el apoyo o el estímulo del Congreso con leyes que determinen o apoyen este trabajo? Por el contrario, tenemos el marco normativo, pero también hay algunas entidades que están mencionando que la solución sería lograr derogar la norma que establece esta tarifa a nivel congresal. Ah, no le creo. Entonces, digamos, lo que no se consigue en un poder del Estado, parece que estarían tramitándolo en el otro poder del Estado. Pero permítanme establecer cuál es la importancia, digamos, en la actualidad cobran vital importancia el derecho y la protección al medio ambiente.
y también el sentido de responsabilidad social empresarial. Y no se trata de que la empresa solamente verifique el bienestar de su trabajador, tiene que ver el de su comunidad, el de la nación y la del planeta. Muchas empresas tienen un posicionamiento en el mercado respecto de su protección, algunas, por ejemplo, financian programas de sostenibilidad para la flora y para la fauna. No se condice con esto otro, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, el consumidor responsable opta por un producto de acuerdo a la congruencia y la coincidencia de valores. Pero es importante que se conozca entonces cuál es el comportamiento de esas empresas respecto de sus obligaciones para el Estado. El consumidor, hay una frase en inglés antes de la existencia del comercio electrónico que decía: la gente vota con los pies, porque con los pies va caminando a una tienda a diferencia de la otra. Esa opción estaba fundada en sus valores, en sus preferencias, en sus coincidencias con el proveedor. Entonces, Lili, si alguna de estas empresas decide allanarse a la decisión de SUNAS, ¿cuánto puede costar para una empresa de estas ese monitoreo? ¿Es muy caro? ¿Es un porcentaje? ¿Qué significa en términos de plata? No recuerdo la cifra exacta, pero es un porcentaje ínfimo comparado con las utilidades, con los ingresos que tienen una de estas empresas. Pensé que me iba a decir que era carísimo, pero no, ínfimo. No, al contrario, es muy menor, es menor al 1%, menor al 0.5%, pero tendría un valor reputacional extraordinario. Claro, sin duda. Y que la empresa podría explotar en el sentido de dar a conocer al público cuál es su real sentido de responsabilidad social. Es que el temor debe ser, hoy es 0.5%, pero mañana, a la medida en que el agua vaya disminuyendo, será 5, 7, 10 y así seguiré pagando más. Pero es lo que corresponde, pues no. Pero conforme puede aumentar el valor nominal de la tarifa, también se acrecienta su sentido de responsabilidad, su solidaridad con la comunidad, porque mientras mayor sea el volumen del agua, mayor riesgo va a poner la vida de la comunidad que va a perder el agua. Además es una napa freática que se nutre de los 3 ríos que atraviesan el Valle de Lima, que ya están seriamente afectados y dañados también. Es decir, no es que la cosa vaya a mejor en el tiempo, todo indica que irá peor. Lima es una de las ciudades que tiene menor reserva de aguas subterráneas. Y ese es el backup, la situación de emergencia va a poder atenderse si es que tenemos una adecuada reserva de las aguas subterráneas. Por eso es importantísimo que haya esta vigilancia respecto del balance, que no haya una sobreexplotación y que se pueda vigilar que haya una sobrecarga adecuada. Lili, yo entiendo que estos elementos, estos asuntos se tengan que dirimir en el ámbito judicial, pero me preguntaba si ha habido alguna posibilidad de acercamiento con estas empresas, de conversar con ellos o de ellos, de buscarlos a ustedes para llegar a acuerdos. ¿Se ha hablado de esa posibilidad? No en este caso, porque la ley no permite una flexibilidad. No te lo permite, la ley es muy clara. Establece la obligación de pago. Totalmente. Y no hay ninguna posibilidad de consenso porque la ley hay que pagarla. Claro, no hay nada que resolver, digamos, acá hay que pagar. Además es un tema moralmente ineludible. Qué problema, ¿eh? Qué problema. Exactamente. La ley claro, es el agua de todos, además, ¿no? La ley de recursos hídricos establece que el agua es inalienable, no puede ser propiedad de nadie, es de patrimonio de la nación y tiene que usarse en armonía con el bien común. En congruencia con la protección del medio ambiente y de acuerdo a los intereses del Estado. Y estas acciones judiciales no cumplen con ninguna de estas 3 condiciones que establecen un criterio de solidaridad con la comunidad. En Lima, digamos, contamos en la mayoría de los lugares con un suministro de agua continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero en muchas ciudades tienen suministro de agua 2 veces a la semana, sí, claro. 3 horas. Entonces es importante que se conozca que esta situación repercute en la posibilidad de mejorar el suministro de agua en otros lugares de nuestro país. Lili Yamamoto, su punto ha quedado muy claro. Por supuesto, si las empresas que hemos mencionado quisieran venir a conversar y hacer algún descargo, bienvenidas, escucharemos las posiciones de todos. Pero lo que está claro es que SUNAS necesita que haya orden, que haya gestión y haya monitoreo y tras eso
tras eso está. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lili Yamamoto, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la SUNAS, ha estado con nosotros en el programa. Nos vamos a la pausa con imágenes, con una foto del